Argelia, un gigante del norte de África, un país de una escala inmensa, lleno de contrastes profundos y con un futuro que, bueno, pende de un hilo. Vamos a analizarlo a fondo. Para empezar a entender Argelia, lo primero es hacerse una idea de su escala, y es que su tamaño es, simple y llanamente, asombroso. El desierto del Sáhara no es solo una parte de Argelia, es que prácticamente es Argelia. Cubre más del 80% del país, una extensión de tierra brutal que, claro, define toda su geografía y obliga a la inmensa mayoría de la gente a vivir en esa estrecha franja costera del norte. Y para ponerle cifras, hablamos de casi 2.400.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad. Esto lo convierte, de hecho, en el país más grande de todo el continente africano y del mundo árabe. Pero claro, un número tan grande a veces no dice mucho, ¿verdad? Pues pensemos en esto. Casi 3 Texas y medio cabrían dentro de Argelia. Esa comparación, esa sí que nos da una idea mucho más clara de su inmenso, inmenso tamaño. Vale, el tamaño es impresionante. Pero esta tierra tan inmensa también ha sido el escenario de una historia, bueno, una historia igual de intensa. Y es que para entender la Argelia de hoy es fundamental, es clave, mirar a los conflictos que la han forjado. A ver, esta cronología resume un pasado bastante turbulento. Empezamos con más de un siglo de colonización francesa, que no terminó de cualquier manera, sino con una guerra de independencia brutal cuyas cicatrices, ojo, aún perduran. Luego, en los 90, llegó la llamada década negra, una guerra civil que fue devastadora y que traumatizó a toda una generación. Y mucho más reciente, en 2019, el movimiento Hirak, una sorprendente ola de protestas pacíficas que demostró el poder de la gente. Cada uno de estos eventos es una pieza indispensable del puzzle que es Argelia hoy. Y en medio de toda esta historia, de esta geografía tan particular, está su mayor activo. ¿Cuál? Su gente. La demografía de Argelia nos va a revelar su mayor potencial y, como veremos ahora, también su mayor desafío. Casi 47 millones de personas. Esa es la población que llama a Argelia su hogar. Pero lo más importante aquí no es solo la cifra total, sino cómo se estructura esa población. Y esta pirámide de población, bueno, es que revela algo extraordinario. Esa base es anchísima. Es la representación visual perfecta de lo que se llama una explosión demográfica juvenil. Una población increíblemente joven. Y esto es, como se suele decir, un arma de doble filo. Por un lado, es un motor brutal de innovación y cambio, pero por otro, puede ser una fuente de inestabilidad si no se atienden sus demandas. Para hacernos una idea más clara, casi el 31% de la población tiene menos de 15 años. Es una reserva masiva de energía, de potencial, pero claro, también supone un desafío enorme para el futuro del país. Y aquí va el dato que quizá lo resume todo de la mejor manera. La edad media es de solo 29,1 años. Estamos hablando, por tanto, de una nación muy, muy joven, vibrante y llena de aspiraciones. Y es justo aquí, en este punto, donde nos topamos con la gran paradoja de Argelia, una contradicción enorme, casi increíble, entre su riqueza en recursos naturales y la realidad económica que vive su gente, sobre todo los más jóvenes. Es que, sobre el papel, Argelia es un país inmensamente rico. Tiene unas reservas gigantescas de petróleo y gas natural, que son el motor absoluto de su economía. Pero no solo eso, también tiene yacimientos muy importantes de mineral de hierro, de fosfatos, de uranio, vamos, materias primas clave en el mercado global. Si vemos este gráfico a primera vista, la economía podría parecer bastante diversificada, ¿no? Un sector industrial grande, pero aquí está la trampa. Ese casi 38% de la industria depende de una forma abrumadora de los hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Pues que la economía es extremadamente vulnerable a las subidas y bajadas del precio de la energía en el mundo. Y esta cita de la fuente lo resume de una forma, bueno, brutalmente honesta. A pesar de toda la riqueza que hay en el subsuelo, la economía sufre. Falta diversificación y la inestabilidad política, pues claro, no ayuda nada a generar confianza ni a que la gente consuma. Y aquí llega la cifra más dura de todas, la consecuencia directa de esa paradoja que comentábamos. Casi el 30% de los jóvenes está en paro. Y aquí está el quid de la cuestión. El país tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo y una riqueza en recursos enorme, pero es incapaz de crear suficientes empleos para esa nueva generación. Es un problema tremendo. Así que después de ver la geografía, la historia, la gente y la economía, todo nos lleva a una pregunta clave, una pregunta sobre el futuro de Argelia. Y la pregunta es así de directa, y es la que se hacen millones de argelinos cada día. ¿Puede Argelia por fin liberar todo su potencial? ¿Puede el país alinear sus vastos recursos con el potencial de su gente? En estos 4 puntos se resume a la perfección todo el desafío. Los elementos están totalmente interconectados. Por un lado, una riqueza energética inmensa. Por otro,
una población masiva y muy joven. El resultado, un paro juvenil altísimo, porque la economía simplemente no se ha diversificado más allá de vender gas y petróleo. Al final, la gran pregunta no es solo económica, es casi existencial para el futuro de Argelia. ¿Cómo puede una nación tan rica en energía, con tanto potencial, traducir de una vez por todas esa riqueza en poder real, en oportunidades para su próxima generación? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta definirá su camino en las décadas que están por venir.